Buenos días, queridos hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Está en Marcos 11, versos del 27 al 33. Así dice la palabra del Señor. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes religiosos. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, respondió él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que respondieron a Jesús, no lo sabemos. Jesús dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Hermanos, esta es palabra de Dios. Invitamos al pastor Cristóbal que trae la predicación del día de hoy. Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Están ahí? ¿Nos escuchan? Hermanos, Cristo ha resucitado. Que Dios los bendiga. Qué bendición poder estar juntos acá hoy día para pensar en esta verdad que ha sostenido al mundo por siglos y siglos, y lo seguirá haciendo hasta que Él regrese a buscar a su pueblo y establecer su reino. Los quiero animar a mantener sus libritos abiertos ahí en este interesante diálogo previo a la muerte de Cristo y su resurrección. Y la pregunta del millón es la siguiente: ¿con qué autoridad haces esto? En buen chileno, ¿y a ti quién te metió ficha? ¿Quién te movió la jaula? ¿Cuál otra? ¿Quién te tiró maní? Dice la Rosana. Conózcanla toda. Todos. Déjenme hacer una oración. Amado Dios, gracias por esta mañana, porque podemos estar en un país libre para pensar en tu palabra. Y oramos, Señor, que tu palabra misma, hoy día, en el poder del Espíritu Santo, desafíe nuestro corazón y hable a nuestros corazones, de tal manera que podamos salir y regresar a nuestros hogares claramente entendiendo cuál es tu voluntad para nuestras vidas, especialmente en aquellos lugares donde estamos resistiendo tu autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no tomas un momentito en silencio y le dices, Señor, habla a mi corazón hoy día? Dile al Señor, te necesito. Ayúdame a enfocarme en ti, a escuchar tu palabra. Háblame con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Con qué autoridad haces esto, Jesús? ¿Con qué autoridad haces esto? La palabra autoridad es una muy importante palabra que está muy de moda hoy día en nuestra nación. Porque se está debatiendo quién tiene finalmente la autoridad final para la toma de decisiones. Hay una crisis de autoridad en la sociedad occidental. Los sociólogos la explican que... ¿Qué me puso acá una bomba, hermano? Algunos dicen la autoridad la tiene el Estado. Otros dicen la autoridad la tiene el mercado. Y ahí vamos de un lado a otro viendo cómo se pelean nuestra élite política para un lado y para otro, diciendo esta es la única verdad. Después vamos a la esfera educacional y nos metemos a los colegios y los profesores dicen se ha perdido la autoridad en la casa, por eso es tan difícil enseñar en la clase.
Después los papás en las casas dicen lo que pasa es que el colegio no pone la mano dura y no hay autoridad en el colegio, por eso es tan difícil criarlo acá en la casa. ¿Dónde está la autoridad? Hay crisis. Después llegamos a las casas y nos decimos, ¿quién está a cargo acá en la casa? Y el niño dice, yo. ¿Quiere comer? No. ¿Se quiere ir a acostar? No. Entonces no se come, entonces no se duerme. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? La autoridad está en crisis en este siglo XXI, amigos. Por lo tanto, la pregunta de ¿quién tiene la autoridad hoy es súper importante? Ahí tenemos al presidente Trump diciendo yo mando en este mundo. Y en la otra parte del mundo dice no, Trump, nosotros mandamos en este mundo. Y ahí el eje del poder político pareciera estar de un lado a otro, moviéndose y tambaleándose. Todo esperando qué va a decir China, qué va a decir Putin. Y ahí está la autoridad, como si fuera una veleta, tambaleándose de un lado a otro, y nuestros corazones tambaleándose también con ella, viendo, esperando qué va a pasar en el futuro. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en un lugar seguro? Esto es lo que debería ocurrir. Y la pregunta del millón que tenemos que hacernos en este domingo de la resurrección es la siguiente: ¿quién tiene la autoridad final? Lord Acton dice, el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto tiende a corromper absolutamente. Abraham Lincoln decía, casi todos los hombres pueden perseverar ante la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale un poquito de poder. George Orwell decía, el poder no es un medio para alcanzar otra cosa. El poder es el fin en sí mismo, decía. Tú no alcanzas y desarrollas una dictadura para entonces tener poder. Tú generas una revolución para quedarte con el poder, decía George Orwell. Hay una crisis de autoridad hoy día y todos saben que se trata de quién manda. Y por lo tanto tú y yo como cristianos tenemos que saber y estar muy clarito en quién manda hoy día. Y también haciéndonos la pregunta para nosotros mismos. Es imposible vivir sin autoridad. Y eso es algo que los religiosos de la época de Jesús también sabían. ¿Tú sabes cuál es tu autoridad final, tu autoridad principal? ¿Sabes cómo reconocer cuál es la autoridad de tu vida? Hacer un diagnóstico de tu propio corazón. Me refiero a esa persona, a ese sueño, a esa cosa que le da razón a tu vida. Esa es tu autoridad final. Lo que te lleva finalmente a tomar una decisión y a no tomar otra decisión. Esa es la autoridad final para tu vida. ¿Qué le da razón a tu vida hoy día? ¿Qué le está dando razón a tu vida? ¿Qué está moviéndote, despertándote en la mañana temprano, haciéndote dormir en la noche? Esa es la autoridad. Hoy estamos celebrando la resurrección. Eso quiere decir que Cristo es la primera autoridad de nuestra vida, o debería ser nuestra primera autoridad de nuestra vida. Pero el texto de hoy día quiere que reflexionemos si acaso eso de verdad es nuestra verdad. Si de verdad es Jesús nuestra primera autoridad. Los religiosos de Jesús llegaron, Marcos capítulo 11, y dijeron, ustedes ven ahí, de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo se acercaron a los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes religiosos. O sea, se acercan a Jesús los que más saben y le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron, ¿quién te dio autoridad para actuar así? Pongan atención. Noten que se está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, donde el Mesías vendría a enseñar al templo la verdad de Dios para restaurar la espiritualidad y volver a su pueblo a la verdadera adoración. Los que más saben de estas cosas deberían estar sabiendo lo que está pasando, pero se hacen los que no saben. Y luego no pueden negar que Jesús está haciendo cosas. ¿Se dieron cuenta?
Lo único que le pueden preguntar es de dónde viene esta autoridad. Porque ellos han visto a Jesús perdonar pecados. Han visto a Jesús tener poder sobre los demonios. Han visto a Jesús y lo han escuchado levantar a los muertos. Han visto a Jesús sanar enfermos. Han escuchado los testimonios de las vidas transformadas. No pueden negar que el hombre tiene poder. La única pregunta que les queda es decir, ¿de dónde estás sacando tu poder? ¿De dónde viene este poder? Me acuerdo que cuando comenzamos ISA, 15 años atrás, allá en la universidad, cuando hablábamos con los jóvenes y les tratábamos de contar acerca de Jesús, ellos decían, honestamente, decían, ¿sabes qué? He visto tanto documental religioso, tanto documental en Discovery Channel, tantas cosas, y están todos tan buenos y bien hechos que ya no sé en qué creer. ¿Cómo sé que Jesús es la verdad? ¿Cómo sé que lo que la Biblia dice de Jesús es la verdad? Ellos querían genuinamente preguntar si acaso la Biblia tenía autoridad para poder conocer a Jesús de verdad. ¿Dónde está la autoridad hoy? Eran los hombres que escribieron el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, gente confiable. Hacer preguntas como esa no está mal. Hacer preguntas para saber no está mal. Pero Jesús muestra que hay otro tipo de preguntas. Hay ese tipo de preguntas que tú las haces no para saber más, sino para descartar, para rechazar, para buscar tu propia agenda. Por ejemplo, cuando un hijo te pregunta, papá, ¿tienes plata? El hijo no está queriendo saber si acaso el ser humano que está al frente tiene una posición económica que le va a permitir avanzar hacia el futuro, que va a tener adecuadas finanzas para llegar al papá, ¿tienes plata? Generalmente detrás de esa pregunta hay algo más. Pero no es la primera pregunta que te hacen. ¿Sí o no? O por ejemplo, cuando si yo le preguntara a un colocolino hoy día, ¿usted sabe quién ganó el último clásico? No estoy preguntando para que la persona me informe, sino porque me quiero burlar. Cuando hay dos personas, estás bailando en la discoteca, tu polola, tú, y aparece un tercero, y tú le preguntas al tercero, ¿qué te pasa con mi polola? No estás queriendo saber qué le pasa con la polola. Estás queriendo decir, elimínate en 2 tiempos o algo te va a pasar a ti. Hay preguntas, por ejemplo, cuando el jefe que está chato con su subalterno, chato, y le dice, ¿usted sabe pescar? El jefe no le está preguntando, ¿te encanta el hobby del sur de Chile y te gustaría ir a pescar? No, le está diciendo, pesca tus cuestiones y te va a ir. Esa es la segunda, de verdad. Hay preguntas que hacemos no para saber, sino para saber algo más. O para descartar, para rechazar. Y podría seguir con ese tipo de preguntas. Jesús está identificando en estos religiosos ese tipo de preguntas que no están hechas para saber, sino para rechazar. Y por lo tanto, Jesús nunca respondió una pregunta falsa de una manera genuina, verdadera. Siempre les tiró de vuelta la responsabilidad a ellos. ¿Vieron el verso 29, por ejemplo? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, respondió él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿procedía del cielo o de los hombres? Respóndanme. Hay 2 imperativos en ese texto. Contéstenme, respóndanme. ¿Ustedes están haciendo las preguntas? Yo les voy a hacer preguntas a ustedes. Y pone la pregunta del millón de que todos están hablando en ese momento en Israel. Juan el Bautista, el líder del avivamiento del siglo I en Israel. Juan el Bautista.
Incluso fuentes no bíblicas como Josefo decía que miles iban a visitar a Juan el Bautista al río. Miles iban a decir, Señor, necesito que tú me perdones. Juan el Bautista, el líder del avivamiento del primer siglo en Israel, lo pone Jesús al centro y le dice a los religiosos, ¿quién era? ¿Tenía autoridad del cielo o venía de la tierra? Vamos, respóndanme. Y de esa manera los pone en jaque. Porque cuando tú vienes con preguntas falsas a Jesús, Jesús te pone en jaque. Jesús te acorrala. Jesús conoce tu corazón. ¿De verdad quieres saber quién soy? No hay problema con las preguntas genuinas. Hay problema con las preguntas torcidas. Hay agnósticos que hoy día genuinamente dicen, yo no sé lo que pasa allá en el universo y por lo tanto no sé si creer o no creer en Dios, pero estoy abierto a investigar. No hay ningún problema con esa investigación. Pero hay agnósticos que dicen, yo no sé lo que está en ese universo y tampoco quiero saber. Y cada una de sus preguntas son para descartar la posibilidad de que quizás habría un Dios en ese universo que quiere algo más de él. A ese segundo tipo de personas es que Jesús lo acorrala y te va a acorralar y te va a decir, contéstame, respóndeme, vamos, ¿quién creó el universo entero? ¿Quién lo mantiene tan bello como se mantiene? Dime tú, ¿de dónde sacaste la noción de verdad? ¿Por qué en tu corazón, por qué adentro tuyo hay algo que se llama conciencia? Y no te puedes salir de la sensación de que de alguna manera existe algo más allá en la vida que le da sentido y propósito a todo lo que tú haces. ¿De dónde viene? ¿Vas a seguir callando la voz de la conciencia? Hay algunos que dicen, no, yo creo en la evolución. Evolución. Ok, vamos. Si la ética de la evolución nos dice la sobrevivencia del más fuerte, ¿por qué todo nuestro corazón nos está diciendo que no es justo que el más fuerte gane siempre? ¿Por qué hay algo dentro de nosotros que decimos justicia? La compasión importa. ¿Por qué entonces la multitud de testimonios del Antiguo Testamento que apuntaban a Jesucristo, las profecías que se cumplieron en Él? ¿Cómo resuelves que 1500, 2000 años de profecías se cumplieran perfectamente en la persona de Jesucristo? Vamos, respóndeme, diría Jesús. ¿Y cómo vas a explicar que después de 3 días de crucificado, el hombre resucitó? Hay una tumba vacía y nada ni nadie ha podido explicar cómo es posible que ese carpintero de Nazaret diera vuelta al orden institucional de la época, venciera al imperio romano, venciera al establishment judío religioso de la época, dejando a todos absolutamente con la boca abierta, y de pronto comenzara un movimiento de pescadores guiados por el Espíritu Santo diciendo, resucitó, lo vimos vivo, está vivo, arrepiéntanse, y Dios lo ha establecido como Dios y juez y rey, y algún día volverá a vencer toda oposición. Respóndeme, diría Jesús, ¿cómo explicas eso? Le diría al agnóstico que no quiere saber. El que quiere saber tendrá respuestas. El que no quiere saber será acorralado por Jesús y seguirá siendo acorralado toda tu vida por Jesús cuando mantienes una actitud de resistencia a su autoridad. ¿Y sabes por qué te acorrala? No porque le gusta ganar un debate, porque hay varios en la iglesia que le encantan jugar al debate teológico y no sirve de nada. Jesús no te acorrala para ganar un debate teológico. Jesús te acorrala porque quiere darte vida. Jesús te acorrala porque quiere darte descanso. Vengan a mí y recibirán descanso. Todos los cargados, los cansados, y yo los haré descansar. Pero no hay descanso a menos que reconozcas tu necesidad de descanso. Que necesitas una autoridad.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Te acorrala para que llegues al Padre y tengas un encuentro con tu Creador, que te da identidad y te da propósito. Te acorrala para que tú salgas de la cueva y te encuentres con su luz. Yo soy la luz del mundo. Todo el que viene a mí ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Te quiere sacar de ahí. No necesitas seguir ahí. Y por eso te acorrala. Por amor. ¿Tienes dudas al respecto de Jesús? ¿Son genuinas? Vamos, te explicamos. Pero si son dudas falsas, sal de ahí. Reconoce que son falsas. Porque de otra manera te vas a quedar sin pan ni pedazo. Seguimos leyendo el texto. Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron a Juan el Bautista. Pero si decimos de los hombres, y miren el verso 32, no hay respuesta. Es tan burda la respuesta que hay silencio. Pero si decimos de los hombres, mejor no digamos que es de los hombres, porque, sigamos leyendo, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que respondieron a Jesús, no lo sabemos. ¿Están viendo lo que está ocurriendo? Este es un agnosticismo falso. No lo sabemos. Los que más saben, los maestros de la ley, se sabían de tapa a tapa la escritura. Los que más saben de política, de espiritualidad, de sociología, de religión, de la ley, todo, de pronto no saben. Oh, si mi mamá hubiera estado ahí. Si mi mamá hubiera estado ahí. Tengo a mi hermana por ahí dando vueltas. Ustedes, ahí, levante la mano a la hermana. Amén, bendiga a la hermana. Cuando tú venías con un drama a mi mamá, si mi mamá, sabes que estoy como en... Ella te cachaba, te identificaba como a 20 metros. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, nada, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Acorrala. Acorralamiento maternal. Y ya cuando no podías escaparte más, ¿qué te pasa? Y tú tratabas de salir jugando. Le decía, mamá, no sé. Y ella te respondía, uno siempre sabe. Uno siempre sabe. Y ahí empezaba a correlar. Y aquí, si mi mamá hubiera estado jugando con estos religiosos, uno siempre sabe. ¿Cómo que no sabemos? Uno siempre sabe. Porque ustedes saben, pero no quieren responder. Ellos eran los más inteligentes, pero no saben. ¿Y por qué no quieren responder? Porque si ellos decían que Juan el Bautista venía de Dios, quiere decir que ellos no habían estado dispuestos a apoyarlo cuando Herodes quiso cortarle la cabeza. Porque sabían que de fondo había una lucha de poder. Si Juan el Bautista tenía el poder, ellos perderían poder. Y si Juan el Bautista había dicho, mírenlo a él, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo no soy digno ni siquiera de atar las sandalias, mírenlo a él. Quiere decir que ellos tendrían que haber seguido la enseñanza de Juan y haber terminado y haber puesto los pies de Jesús para escucharlo, pero no quisieron, porque se trataba de una lucha de poder, de autoridad. No quieren el poder del cielo porque quieren su propio poder y no están dispuestos a renunciar a eso. Por eso la pregunta que hacen es falsa. La respuesta que les da Jesús es una pregunta verdadera, que está dispuesto a acorralarlo y abrir su corazón. Y la respuesta de no sabemos también es falsa. Y esa pregunta queda en el aire. Y nos evidencia que si ellos están jugando a ese juego con Jesús, se van a quedar sin pan ni pedazo. Y por lo tanto Jesús responde, bueno, versículo final, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Mientras no seas honesto con Jesús, no te llevas nada de Jesús. Si vienes con preguntas honestas,
te lleva a respuestas honestas. Si vienes con preguntas hipócritas, con ambición de poder, si no quieres bajar todas tus cartas a Jesús, Jesús dice: todavía entonces no puedo enseñarte de qué se trata la vida. Y ellos pensaron que había terminado ahí el diálogo. Ellos pensaron que el resto de la humanidad no nos daríamos cuenta de la hipocresía que tenían. Pero sí nos damos cuenta, porque sabemos cómo termina la historia. Sí nos damos cuenta de que ellos sí sabían, porque 5 días más tarde lo acorralaron, inventaron un plan, pusieron a uno infiltrado dentro de los 12 para poder acusarlo, identificarlo, y lo llevaron al madero y lo crucificaron el viernes. Pensaron que habían ganado. Pensaron que la autoridad finalmente estaría de parte de ellos. Finalmente que ellos creían que el pueblo estaría a su disposición. Ellos pensaron que finalmente serían los gobernadores de todo Israel para siempre. Podrían seguir jugando a la política hipócrita con el Imperio Romano, manteniendo su propia sensación de seguridad. Sin embargo, fue Dios el que le respondió la pregunta: ¿de dónde viene la autoridad tuya? En 3 días, cuando el tercer día Dios mismo levantó a su Hijo de entre los muertos y lo estableció a su diestra para seguir venciendo y conquistando a todo enemigo. Dice: ponte a mi diestra hasta que tus enemigos sean por estrado a tus pies. Dios respondió la pregunta, el Padre salió al rescate. Dice: este es mi Hijo, tiene mi autoridad. En el año 70 Israel fue destruido por el Imperio Romano. Y la iglesia cristiana partió desde abajo en el poder del Espíritu Santo, en el poder y la autoridad de Jesucristo, venciendo toda enemistad por el poder del Evangelio. No es con espada, no es con ejército, sino que con el Santo Espíritu de Dios. Donde hay Espíritu Santo hay evidencia de la resurrección. Algunos de ustedes dudan: Señor, ¿de verdad resucitaste? Bueno, pregúntate: ¿he experimentado el Espíritu Santo en mi vida? ¿He visto el obrar de Dios de alguna manera? Si has visto el obrar de Dios en alguna manera en tu vida, es el poder del Espíritu Santo, y esa es la primera evidencia de Jesucristo resucitado. Porque Jesucristo resucitado envió el poder a su pueblo para hacer su misión. Intelectualmente la resurrección es lo que más satisface la mente humana, pero experimentalmente también. Porque tenemos acceso al mismo trono de la gracia, y al disfrutar del Espíritu Santo damos sentido y evidencia de la resurrección. Entonces, amigos, ¿quién es tu primera autoridad esta mañana? ¿Quién es tu primera autoridad? No me digas rápido: Jesucristo. Ok, hagámosle alguna pregunta a esa frase. Jesús, a ver, ¿pero de verdad es tu primera autoridad? ¿Quién está tomando las decisiones en tu vida hoy? ¿Cuáles son las cosas que te están llevando a tomar esta decisión y no otra? Hay veces que tomamos decisiones por miedo al futuro. ¿Esa es una decisión gobernada por Jesús? No lo escucho. Ok, están despiertos. Hay algunas veces que tomamos decisiones por temor al que dirán. ¿Esa es una decisión dirigida por Jesús? Hay veces que tomamos decisiones por terror a un fracaso económico más adelante. ¿Esa es una decisión dirigida por Jesús? Hay veces que decimos: mientras a mí me haga bien y mientras yo haga lo que quiero, y si lo siento es verdad y tomo la decisión. ¿Es una decisión tomada por Jesús? Chuta, que están desabridos, hermano. Tomamos decisiones por miedo, por terror, por apariencia, por egoísmo. Son todas decisiones que no necesariamente están dirigidas por nuestra primera autoridad de Jesucristo. Por ejemplo, conversando ayer con mi esposita, me decía: porfa, ayúdame con este ejemplo, necesito un ejemplo. Y Lala me decía: hay veces que nosotros nos peleamos con alguien en la iglesia. ¿Eso le pasa alguna vez? ¿Algún conflicto? No, tampoco. Puro no. Cuando estás con un conflicto con alguien, ¿a quién le pides consejo? Aquellos que tú sabes que se van a aliar contigo y van a defenderte a ti, te van a cubrir y te van a sobar el lomo.
o vas a pedirle consejo a aquellas personas que te van a liderar a Jesús? Si tu primera autoridad es Jesús, vas a saber dónde pedir consejos. Si tu primera autoridad eres tú misma, tú mismo, vas a pedir consejo a aquellos que saben cómo sobarte el lomo. Y no te van a dar la voluntad de Jesús para tu vida. ¿Cuál es tu primera autoridad? ¿Cuál es tu primera autoridad? ¿Saben qué? Esto es importante. Esto es súper importante porque la manera en que nosotros tomamos, y con esto voy terminando, voy a ir terminando. Esto es súper importante lo que estamos hablando. ¿Quién es nuestra primera autoridad? Cuando tú tomas decisiones siendo guiada por Dios y Jesús, ¿bendecirás generaciones o maldecirás generaciones? Déjame decírtelo claramente. Iglesia anglicana de la zona norponiente. Cuando tomamos a Jesús en serio, vamos a bendecir generaciones. ¿Ustedes se acuerdan de un par de mujeres que tuvieron la posibilidad de tomar una decisión, obedecer a Dios o tomar una decisión de obediencia por el faraón del momento? ¿Se acuerdan de esas mujeres? Estoy hablando del libro de Éxodo capítulo 1. Un par de mujeres, pongan atención. Se llamaban Sifrá y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó lo siguiente. Eran mujeres parteras o hebreas. Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Diga conmigo, no siguieron las órdenes del rey de Egipto. Diga conmigo, no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. ¿Cuántas autoridades tenían estas dos mujeres? ¿Faraones o el rey? De verdad, Dios. ¿Cuál fue la primera autoridad de las mujeres? El Dios de Israel. ¿Cuántas generaciones fueron bendecidas gracias a que estas mujeres no estuvieron dispuestas a obedecer a los faraones de este mundo, sino al Rey del universo? Gracias a esas dos mujeres, a esa mujer llamada Sifrá y Fubá. No he escuchado muchos hijos, niñas con esos nombres hoy día en el siglo XXI. Deberían haber más Sifrases y Fubáces en este mundo. Porque fue gracias a ellas que después vino Moisés. Y después todo el plan de Dios comienza a desarrollarse para bendecir a las naciones. Y que tú estés hoy día bajo un árbol, escuchando la palabra de Dios, celebrando al Cristo resucitado. Es gracias a que estas mujeres decidieron desobedecer a los faraones de este mundo para obedecer al Rey del universo. Y esa es la pregunta que nos queda a nosotros también. ¿A quién vas a obedecer hoy? ¿Cuál es tu primera autoridad? Si Jesucristo resucitó y creemos que resucitó, entonces Él es la primera autoridad en tu vida y vas a tener que evaluar a todos tus faraones que te están mandungueando hoy día. Para empezar a obedecer la primera autoridad, que se llama Jesucristo. Y no hacerlo, amigos, es criminal. Y tengo esta cosa en mi corazón desde que escuché el testimonio de una mujer de Somalia, una mujer africana, arrancándose del mundo musulmán, perseguida, a punto de ser muerta, y llegó a Occidente y se dio cuenta del cristianismo y que los líderes del cristianismo en este día, en este mundo, están diciendo que no tienen convicciones para afirmar las verdades básicas de la fe cristiana. Y ella con horror, ella decidió ser atea, feminista y luchar por los valores progresistas para ir a rescatar a los que estaban oprimidos. Y se dio cuenta que en esa lucha encontró que toda esa lucha tenía su raíz en las escrituras judío-cristianas y que los valores que ella defendía estaban en Jesucristo y no le quedó ninguna otra opción que entregar su vida a Jesucristo. Y hoy día es una de las voceras más evidentes en Inglaterra diciendo Jesucristo es real y en Occidente tenemos que ser capaces de ser valientes y declarar nuestra autoridad.
y decir, se llama Jesucristo, y no hacerlo, y no declarar Jesucristo con valentía, es criminal, como ya lo estamos viendo. ¿Por qué? Pues vamos a perder la esencia del cristianismo, que es la protección al más débil, el cuidado al más vulnerable, y ya estamos empezando a verlo de diferentes maneras. Cuando paramos de empezar a silenciar nuestras convicciones, y de pronto estas dos leyes que están tratando de ser aprobadas, que están atacando a los más vulnerables de la humanidad, a los niños que aún no han nacido, y a los abuelitos que ya no pueden defenderse. Ok, instauramos ley de aborto y ley de eutanasia, y nos quedamos en silencio, cómplice, sin tener las convicciones de que Dios nos ha llamado a cuidar y a proteger al débil y al dignificar toda la vida del que está desde el nacimiento hasta su muerte natural. Si nos silenciamos, es criminal. Y ahí están los cristianos hoy día en lugares de poder, estableciéndose en lugares económicos, y hemos visto cuando les ha tocado gobernar y tienen el poder económico, no son capaces de ir a buscar y cubrir al débil. Silenciar al cristiano es criminal. Y si tú estás en responsabilidad de autoridad y poder, tienes que levantar la voz y hablar por Jesucristo en ese lugar. Ustedes se están dando cuenta de las implicancias que esto tiene. ¿Con qué autoridad haces esto?, le preguntaron a Jesús. ¿Es una pregunta honesta o una pregunta falsa? ¿Quién es tu primera autoridad? Si es nuestra primera autoridad Jesucristo, entonces vamos a tener que empezar a hablar con más claridad y más fuerza, amigos. Y vas a tener que empezar a evaluar tu propio corazón, de cuáles son los faraones que te han estado mandungueando últimamente, para que no sigas a Jesucristo y te quedes con tu versión de Temu religiosa. Es importante. La resurrección, amigos, no nos deja opciones. Hay una autoridad en el universo y se llama Jesucristo, y callarnos es criminal. Si tienes dudas todavía, dudas genuinas, es tiempo de hacerlas. Si tienes dudas que son falsas, entonces deja que Jesús te acorrale, porque te va a acorralar hasta que salga de ti la verdad respecto a Él. Y reconócelo. Termino con esto. Un amigo, uno de mis mejores amigos, quizás alguno de ustedes me escuchó decir esta historia una vez, pero me encanta. Este es un hombre inteligentísimo. Me estuvo haciendo toda la pregunta respecto a la fe por meses y meses y meses. Cristóbal, ¿pero qué pasa con esta? Dame evidencia de esto. ¿Qué pasa con Jesucristo acá? ¿En serio lo de la ballena? Oye, pero ¿y el arco iris? Y oye, no es. Y pregunta. Estábamos respondiendo hasta que una noche en el auto lo confronté y le dije, a ver, si yo pudiera responder todas tus preguntas y todas tus preguntas quedaran intelectualmente satisfechas a un 110%, ¿doblarías tu rodilla y tu corazón ante Jesucristo y lo seguirías para el resto de tu vida? Y él me dijo, me embarraste. No me lo dijo así con esa palabra, me dijo un garabato. Porque él sabía que su problema no era intelectual con Jesús. Su problema era quién iba a tener la autoridad de ese momento en adelante. Reconocer a Jesús significaba soltar su autoridad y dejarla en las manos de Él. Y quizás puede ser ese tu caso, que llegaste a esta reunión creyendo que toda la autoridad estaba en sus manos, pero de verdad estás en segunda. Te estás reservando las decisiones más importantes de tu vida para ti sin dejárselas a Él. Si ese eres tú, quiero animarte a rendir toda tu vida a Jesucristo en este culto de la resurrección, para que nunca más se te olvide que un día como hoy, en un parque como este, doblegaste tu corazón ante Él y dijiste, Señor, yo quiero que tú seas mi primera autoridad. Te entrego mi vida. Así que si ese eres tú, hoy día quizás hay cristianos que quieren renovar su corazón. Los vamos a poner de pie, por favor.
Vamos a ponernos todos de pie, vamos a ir a la Santa Cena, pero por medio de una oración. Y vamos a decirle: Señor, quiero volver a reconocerte como el Señor de mi vida. He estado lejos de ti y he estado escuchando faraones que no me dejan seguirte. Y en vez de estar recibiendo el descanso y la felicidad y la vida abundancia que tú prometes, estaba recibiendo la maldición de ser yo mi propio dueño. Oremos al Señor. Amado Dios, en esta mañana te entrego mi vida. Proclamo a Jesús el resucitado como mi Señor y mi Dios. Le entrego el control de mi vida a Él. Perdóname, Jesús, por mi falso agnosticismo. Te entrego mi vida. Y guíame por tus caminos para poder ser una bendición. Llevar tu bendición por donde quiera que vaya. Gracias, Jesús, por escuchar mi oración. Amén.